Señor, para escuchar la palabra del Señor, y gracias a las personas que se unen a través de las diferentes redes sociales para conectarse con Dios y con su palabra. Gracias. Buenos días. Dios les bendiga. Vamos a iniciar. Abriendo sus Biblias, por favor, en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2. Juan, el capítulo 2. Aunque ya les di la primera nota, ¿alguien recuerda cuál es la primera frase con la que empezamos el canto? ¿El qué? ¿Él es celoso por mí? Ok, muy bien, Él es celoso por mí, Él tiene celos por mí. Sí. Son aspectos de Dios que a veces no conocemos. Asocio eso y la introducción del mensaje de esta mañana para comunicar algo que Marisa ha dicho en el pasado. Yo quiero que Dios se sienta orgulloso de mí. Y muchas veces escuchamos esas frases y es como que no entran a veces en mi cabeza porque no estoy acostumbrado a analizar a Dios. Dios es como un diamante que tiene muchos cortes, muchas facetas. Y a medida que uno lo voltea, pues puede apreciar, ¿verdad?, algo de ese diamante que no había apreciado nunca. ¿Sí? Y lo voltea de esa manera, nada más un clic y aprecias otro aspecto de Dios. Hoy en esta mañana vamos a apreciar el hecho de que Dios es un Dios celoso y nos hace saber que Él es celoso. Lo que hemos visto en Juan capítulo 1 y Juan capítulo 2 es como el Señor Jesucristo llama y ama a sus discípulos a que conozcan su corazón, a que entren en su corazón y lo conozcan y se enamoren de Él y lo aprecien y decidan ellos de una manera voluntaria seguirle hasta morir. Hoy vamos a ver un aspecto del Señor completamente diferente. Casi hasta diríamos que ese aspecto no es de Dios. Eso es diferente. Yo no conocía a Dios desde ese punto de vista y sin embargo lo es. Estamos hablando acerca del Señor Jesucristo, capítulo 2 de Juan, versículos 13 al 25. ¿Sí? Si Dios tuviera dos caras, una feliz y una muy triste, una de aprobación de lo que yo soy y de lo que yo he hecho, y otra desaprobando quien yo soy y lo que yo he hecho, ¿sí? Diríamos, ok, analiza tu vida entonces, encuéntrate a ti mismo, quién tú eres, recuerda tu nombre y recuerda qué has hecho, ¿ok? Recuerda tu persona y recuerda tu actividad. Ahora, pensando en eso, ¿Dios te miraría así o te miraría así? ¿Sí? Tenemos que pensar en eso. ¿Sí? Cuando Dios me mira a mí, quien yo soy y lo que he hecho, ¿Dios aprueba o desaprueba mi vida? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en la porción que nos toca leer en esta mañana. Me encanta una obra que hace el Señor Jesucristo antes de Él empezar su ministerio, antes de empezar a reclutar sus discípulos. Él se bautiza. Y nada más quisiera decir a aquellas personas que han estado pensando, aquellos que ya tienen al Señor Jesucristo en su corazón y han estado pensando en bautizarse, excelente, qué bueno, qué bueno. Unas 2 o 3 personas ya se me han acercado a mí y magnífico, estoy contento, ¿sí? Dentro de poco se estarán empezando a dar los estudios del bautismo, pero noten si Dios el Padre, cuando observa que su Hijo Jesucristo se bautiza, noten lo que Él dice. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre entonces, ¿aprueba o desaprueba lo que acaba de hacer su Hijo? Lo aprueba. Podríamos decir que el corazón de Dios, el Padre, ¿está triste o está alegre por lo que acaba de hacer su Hijo? Está feliz, está alegre, está contento. Su Hijo le ha obedecido. Tome
su propia vida. Por ejemplo, algunos padres de familia que estamos aquí, ¿sí? Cuando decimos a nuestros hijos que hagan tal o cual cosa y ellos tienen una actitud de tira la basura, hijo, por favor. ¡Ay! Una rabieta. ¿Cómo se siente el padre cuando le piden un favor, cuando le pides un favor muy mínimo a tu hijo y tu hijo toma una mala actitud y patea el perro y el gato y las cacerolas que están allí? ¿Cómo siente el padre? Mal. ¿Por qué tiene una actitud tan pesimista? Nomás te pedí que te sacaras la basura. ¿Por qué siempre actúas así? El corazón de uno responde a la actitud de ellos o a la acción. Se duele. No te estoy pidiendo que te cortes un brazo, te estoy pidiendo que saques la basura. ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Aceptan una confesión? La única vez que mi papá me dio, creo que sí, 2 veces. La primera vez de niño, ya tenía de edad. Mi papá era muy fumador y decía, hijito, vaya a comprarme una caja de cigarros. Yo tenía que caminar como más lejos que de aquí, y no había Walmart allá en México. De aquí al Expressway, un poquito más allá, ¿sí? Como tal vez el doble, para ir a buscar la cajetilla de cigarrillos y regresar y dársela. Entonces, y siempre que él me pedía un favor así, yo hacía, me chupaba los dientes. A él le daba coraje y siempre me decía, yo un día de esos te voy a dar. En esa ocasión que él me pide que le vaya a comprar una cajetilla de cigarros, yo hice lo mismo. Andábamos afuera en el patio y yo no sé de dónde estaba un pedazo de cinto viejo de ese tamañito. No sé qué estaba haciendo ese pedazo de cinto viejo allí. No sé por qué alguien lo puso allí. Que lo agarra y me agarra mi papá y ¡vamos! Sí, una sola vez me dio. ¿Cómo recuerdo eso, no? Pero más recuerdo la actitud que yo tenía. Siempre que me pedían un favor, siempre tenía una mala actitud. Siempre tenía una mala actitud. Obviamente, hacemos el corazón de nuestros padres doler cuando nos piden un favor mínimo y siempre tenemos mala actitud. Hoy vamos a ver el corazón del Señor Jesucristo en una manera que pocas veces lo vemos. Está enojado. Está ardiendo de coraje. Ese aspecto del Señor Jesús casi nunca se deja ver. Los discípulos estaban a punto de ver a Jesús de una manera que jamás lo habían visto. Okay, vamos a seguir adelante. Su tiempo, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El tiempo de la Pascua, ¿qué es el tiempo de la Pascua? Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, la pregunta, ¿qué tan importante es la Pascua? Bueno, ¿qué es la Pascua? Algunos nos podemos preguntar, ¿por qué el Señor sintió la necesidad de ir a Jerusalén, a la capital del país, ¿no? La Pascua era cuando se escogía un corderito y se sacrificaba ¿verdad? Y se ofrecía a Dios, y gente de muchas partes del mundo llegaba. Pero era cuando en esa ocasión se celebraba lo que muchos años antes, miles de años en el pasado, había ocurrido. Cuando el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, ¿recuerdan? Y Dios manda la 10ª plaga y dice, con esta plaga Faraón va a soltar las manos y los va a dejar libres. El pueblo de Dios era esclavo en Egipto. Y con la plaga número 10, Dios dijo, con esto voy a forzar que la mano de Faraón se abra y suelte a mi pueblo. Pero esa es la plaga. La plaga consiste en, de varios días antes, tienen que buscar un corderito que no esté ciego, no esté tuerto, no esté manco, no esté rasgado, sea un corderito perfecto, completo, que no le falte nada. Lo van a criar como parte de la familia, adentro de su casa. Y después, en X día, lo van a sacar y lo van a sacrificar. Van a tomar de la sangre de ese cordero y lo van a poner en los postes y en el dintel de la puerta. Cuando yo envíe mi juicio,
La clave, la cosa clave que el ángel que trae el juicio en su mano va a buscar es si la casa tiene la sangre del cordero. Si la casa tiene en el marco de la puerta, en el dintel, tiene la sangre del cordero, ya sé que esa familia cree en mí. Si mi ángel pasa por allí y no hay sangre, la sangre del cordero, voy a decir, esos no creen en mí, voy a entrar y voy a matar al primogénito de la familia, quien quiera que sea. Entonces, a través de los años, el pueblo de Israel recuerda, conmemora la Pascua, no solamente como en este país se celebra el 4 de julio, el día de la independencia. Es más o menos así, pero es mucho más grandioso allá, porque allá ellos festejan no solamente la independencia de Egipto, pero la liberación de Dios. No celebran a George Washington, celebran a Dios que los rescató. Entonces, una ceremonia muy religiosa, ¿sí? Muy religiosa. Es una ceremonia que se pide que todo judío, donde quiera que te encuentres, tienes que reportarte allá. Si de veras eres un judío, tienes que ir para allá. Así de importante es. Más o menos ese es el cuadro completo y esa es la idea por la cual el Señor Jesús le llega mucho al corazón lo que está ocurriendo aquí cuando Él entra al templo. ¿Ok? Ese es el Cordero, pero ese es el Señor Jesús. El Cordero representaba solamente lo que Dios iba a hacer en el futuro. Cristo iba a morir. Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a llegar, iba a morir por sus pecados, iba a derramar su sangre por los pecados de su pueblo. ¿Sí? El pueblo no sabía, pero Jesús sabía. Eso es lo que va a pasar. Bueno, esta es una Pascua antes de la Pascua donde Él muere. Esa es una Pascua antes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que iba a pasar. En una Pascua, en una o dos Pascuas después, Él iba a morir en ese mismo día. Está claro en su mente. ¿Ok? Más o menos para que ustedes entonces puedan entender. Entonces, la Pascua era un tiempo en la cual hacía una pausa. El pueblo de Israel hacía una pausa. Todo el mundo paraba todo. Los negocios se cerraban. Las vacaciones se cancelaban. Todo se cerraba y se hacía una pausa en la vida del pueblo de Israel. Todo el mundo dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Tenía que reportarse al templo. ¿Sí? Y de pronto el templo iba a tener una capacidad increíble. ¿Sí? Más o menos para que ustedes puedan entender. ¿Sí? Lamentablemente ahorita está ocupada por los musulmanes aquí. Pero si se pueden ustedes imaginar un cuadro así. No cabe un alfiler allí. No cabe un alfiler. ¿Sí? Se calcula, Edersheim es un judío rabino. Él dice que en los días de la Pascua hay entre 300 a 400 mil habitantes en Jerusalén. No cabe la gente. No cabe. Porque ese es el día festivo más importante de toda la nación de Israel. Ese es el día clave. Esos días se estaban acercando. El Señor Jesús tiene que ir a donde todo judío tiene que ir, al templo, porque se va a celebrar la Pascua. Y en ese día, unos años después, tal vez 2 años después, Él iba a morir en ese mismo día. Eso está claro en su mente. ¿Okay? Seguimos adelante. Versículo 14. Dice, y halló en el templo, ya vimos el tiempo, la Pascua. Ahora el lugar. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Quisiera nada más en breve darles una idea más o menos de cómo era el templo. ¿Okay? Había 10 puertas alrededor para que toda la multitud pudiera entrar más fácilmente y pudiese salir más fácilmente. ¿Sí? Entonces, aquí están la puerta del norte, mesas para degollar a los animales, patio de los israelitas, cámara de los leprosos, que también tenían que ser israelitas, cámara de la leña, y aquí patio
patio de los gentiles. Aquí, ¿qué es? Patio de los gentiles. Acá por acá, patio de los gentiles. En otras palabras, si tú no eras judío, tú no puedes entrar adentro. Tú tienes que adorar a Dios desde afuera. Ese es tu lugar. Si tú querías adorar al Dios de los judíos, si tú querías conocer o escuchar de Dios, no podías entrar al templo. ¿Qué te parece? Imagínese en la actualidad hoy que gente que viene, vamos a decir, diferente a nosotros, que viene marcado con tatuajes y con hombres con aretes aquí y allá, y que hayan quebrado todo tipo de ley, que hayan cometido todo tipo de pecado, hombres y mujeres por igual. Nada más pónganse a pensar ustedes digan, no, yo no tengo tatuaje, yo sí puedo entrar. Dios me ama a mí, yo soy muy especial, soy una persona buena. Yo tengo asistiendo aquí a esta iglesia 20 años de mi vida. ¿Sí? Yo me casé aquí, yo me bauticé, yo soy parte de esta iglesia. Pero aquellas personas que traen tatuaje y que traen un arete, ellos no pueden entrar aquí porque está reservado para nosotros. Ellos, si quieren escuchar de Dios, se tienen que quedar allá afuera. Les abrimos un poquito la ventana para que estén escuchando. Cuando los judíos del Señor Jesús en esos días, ellos tenían ese tipo de celo religioso. Era una vanidad, era una vanagloria, ¿sí? Y los gentiles, en otras palabras, ustedes y yo, no podíamos entrar aquí. Este era nuestro lugar, de afuerita. A ver qué alcanzas a escuchar. A ver. Bueno, resulta que aún esto, el patio de los gentiles, en el día de la Pascua, no había lugar ni siquiera para ellos estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí estaban todas las ovejas, las cabras, las vacas, los bueyes que traían, era un mercado. Estaba leyendo algunos comentarios y decía que pues las personas encargadas de esas ventas eran los mismos religiosos. O sea, el negocio era bueno y la Pascua era, ahí te hacías millonario en una semana. ¿Por qué? Porque todo judío que venía de otros países no podía traer su oveja. La distancia era muy larga. Entonces tenía que dejar sus animales allá, venderlo allá, agarrar dinero y comprar de lo que estaban vendiendo todo aquí, todo eso estaba lleno de animales, ¿sí? Y este negocio le pertenecía a los religiosos, a los líderes, y ellos estaban lucrando a diestra y siniestra. El negocio era bueno para ellos. Estaban generando todo tipo de ganancias. Y eso es el cuadro que está, eso es lo que ellos saben, eso es lo que Jesús sabe, y eso es lo que nosotros muchas veces no sabemos. Por eso es que no entendemos por qué reacciona el Señor Jesús así, ¿ok? Y esa es la razón. Ahora sí vamos a seguir adelante. 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas y los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cuándo entonces el Señor Jesús entra al lugar sagrado? Y era lugar sagrado, porque ahí ibas a platicar con Dios, ahí ibas a llegar a confesarte con Dios, ahí ibas a buscar a Dios y a decirle lo que te atormentaba, lo mucho que necesitabas a Dios, los pecados que tenías que confesar, ahí estaban. Pero también la actividad que se conducía ahí era bastante chueca, bastante horrible, bastante torcida. Porque los líderes religiosos estaban sacándole el jugo, estaban explotando a la gente. Cuando a veces traían su propia oveja, oh, no, mira la pezuña pues está un poquito quebradita, no te la puedo aceptar. Le dice, pero por favor, mira, es que venimos desde muy lejos y en el camino pues se rasgó la pezuña. No, lo siento, pero mira, ¿sabes qué? Aquí está una, te la puedo vender. Y esta sí está aprobada. ¿Sí? Y pues el pobre había invertido para criar esa oveja, para traerla, y ahora dicen, pues no califica, pero te puedo vender esta. Esta ha sido aprobada ya por los sacerdotes, ha sido santificada. Esa sí tú la puedes comprar. ¿Cuánto? Si costaba, Edersheim dice que 5 centavos podía costar una palomita. Y la gente más pobre era lo más mínimo que podías dar, era una palomita.
Una palomita podía costar 5 centavos, pero en ese día el sacerdote te la estaba vendiendo por $5. O sea, era un robo, era un robo. Y en ese medio ambiente entra el Señor Jesús al templo, cuando hay todo tipo de abuso por los religiosos, ¿sí? Noten ahí está. Halló en el templo a los que vendían bueyes, y no solamente es que estaban vendiendo, no, estaban robando, más bien es la palabra. No estaban vendiendo, estaban robando. Y por eso es que cuando llega el Señor Jesús y se da cuenta, a los cambistas también, los judíos que venían de 3, 4 países a distancia, no traían la moneda. Cada judío de 20 años para arriba que quería entrar al templo, tenía que pagar una moneda que Dios mismo había impuesto. ¿Por qué? Porque se tenía que reparar el templo. No había problema con eso. Hay lo que Dios ha impuesto y después lo que el hombre impuso. No había problema con lo que Dios había impuesto, porque de eso mismo se tomaba para hacer las reparaciones, pues, que algunos de ustedes han hecho aquí. Se necesita dinero para pagar la electricidad. Eso se entiende, ¿sí? Una de las cosas que nuestra agencia misionera nos dijo cuando empezamos aquí, dijo, trata de encontrar un trabajo. Si la iglesia no está en posición de apoyarte económicamente, trata de encontrar un trabajo, pero un trabajo donde los hermanos de la iglesia te vayan a ver a ti siempre solamente como pastor. No te vayan a ver como un vendedor. Y traté de entender mejor la cosa. Dijo, sí, dijo, por ejemplo, si tú vendes, tú puedes ser un vendedor de seguros y puedes pastorear. Si la iglesia no está en posición de apoyarte con el 100%, búscate un trabajo. Pero búscate un trabajo donde no interfiera, donde los hermanos de la iglesia te vean siempre como un pastor y no como un vendedor de seguro que te va a llevar, te va a ir a visitar a la casa de Rudy, le va a poner su mano encima, Rudy le va a hacer su mejor amigo porque le quiere vender el seguro. ¿Sí me explico? O sea, que nunca interfiera el trabajo como pastor con el trabajo de vendedor. Que nunca los hermanos de la iglesia te vean como ninguna otra cosa excepto como el pastor de sus almas, que los amas, que les llamas la atención, que los llamas a cuenta, que los exhortas, que los visitas. Nunca te deben de ver como ninguna otra persona, solamente como su pastor, no como su vendedor. Wow, buen consejo, buen consejo. Pero aquí los líderes espirituales eran eso. Líderes espirituales, pero también eran los que les estaban vendiendo las ovejas, las vacas y los bueyes a un precio horriblemente alto. Les estaban sacando mucho dinero a esa gente, y los cambistas traían los judíos sus monedas. Esa moneda no era aceptada en el templo, pero dice, pero nosotros te la podemos cambiar, pero te vamos a pagar el precio que el sacerdote acordó. ¿Cuánto traes? 300 pesos. Bueno, 300 pesos van a ser un total de 25 centavos americanos. Eso es todo lo que te voy a dar. Y no era como que no me conviene, voy a buscar otro lugar. No, tienes que, porque solamente allí puedes hacer ese cambio. ¿Sí me explico? O sea, los religiosos tenían un control sobre el corazón, sobre la cabeza, sobre la vida de la gente. Y la gente se sentía asfixiada, muy asfixiada. Y entonces está el Señor Jesús ahí y confronta a esos hombres, tira las mesas, tira sus monedas y les hace ver que él está muy insatisfecho, muy enfadado con ellos. Y lo que vemos en el tercer lugar es el temperamento de él, el celo del Señor Jesús y la manera que él pues prácticamente explota. Versículo 17, seguimos. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Cuando él hace todo eso, cuando él saca las ovejas y los bueyes, las palomas las saca, las mesas de las monedas las voltea, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Pregunta para ustedes, ¿los celos son buenos? ¿Cómo? Son malos, pero el Señor Jesús tuvo celos.
Ah, ok, sí, muy bien. Entonces hay que distinguir, ¿verdad? Entre es un celo santo, ¿sí? O un celo no santo, un celo diabólico. Am, Algunas de las situaciones que se dan y a veces la mejor manera que yo he tratado de distinguir entre una cosa y otra es qué es ser celoso y qué es ser cerrado. ¿Qué es ser celoso y qué es ser cerrado? Conocí, no voy a decir dónde, pero conocí a una ancianita que antes asistía a una iglesia, muy fiel, pero algo sucedió y se sintió ofendida y decidió no ir. La nieta empezó a asistir y le gustó el mensaje de la palabra de Dios y para ese entonces ya era otro pastor. Y la nieta estaba invitando a la abuela para regresar a la iglesia y no quería. Y yo me di cuenta de eso y dije, ¿qué pasó? ¿Hubo algo que pasó? Y dijo la nieta, dijo, sí, sí hermano, algo sucedió años atrás. Dije, ¿qué sucedió? Si se puede. Dijo, sí, dije, mire, cuando estaba el pastor anterior, el pastor, pues estábamos en la alabanza, estaba pidiendo que todos se pusieran de pie y que todos aplaudiéramos con las manos, ¿verdad? Que estuviéramos en la alabanza aplaudiendo. Y mi abuela, pues no puede, es como yo no puedo mantener el compás, yo no puedo cantar y llevar el compás con las manos, me pierdo, o canto o uso las manos, pero casi no puedo hacer las dos. Creo que ella tenía ese problema. Dice, y mi abuela entonces pues no sabía cómo aplaudir al compás. Entonces el pastor dijo, bueno, si no va a aplaudir y no va a alabar a Dios, entonces sálgase de la iglesia. Y la sacó. Dije, el pastor sacó a tu abuelita. Dijo, sí, hermano. El pastor sacó a mi abuelita de la iglesia. Oh, yo puedo entender porque la abuelita estaba tan dolida. Y aunque el pastor ya se había ido y había entrado otro nuevo pastor, yo puedo entender el corazón de esa abuelita. ¿Sí me explico? La diferencia entre ser celoso en las cosas de Dios y ser cerrado en las cosas de Dios. Wow. Espero que el hermano Daniel Gómez nunca nos pida que todos tenemos que usar las manos y el que no use las manos se tiene que salir de esta iglesia. Espero que no. Sí, porque una cosa es que ellos nos inviten, vamos a ponernos de pie, vamos a usar las manos para alce sus manos, bien, bien. Pero el que por alguna razón como yo no puede mantener el compás y no lo haces, pues espero que no nos vayan a correr de la iglesia. ¿Sí me explico? Lamentablemente hay cosas así donde el pastor o los líderes sienten tanto celo, a veces donde no es cuestión de celo. No es cuestión de celo, pero aquí, ¿qué es lo que estaba pasando? A los pobres gentiles, los que estaban afuera del templo, tratando de oír la palabra de Dios, los sacerdotes decían, no hay lugar para ustedes en esta semana, la semana más sagrada de todo el año, no hay lugar para ustedes porque tenemos que hacer lugar para las vacas y para las ovejas para sacar dinerito. Entonces ustedes, por favor, agarren la semana libre. Pero los gentiles decían, pero queremos oír. Ellos decían, lo siento, no hay lugar para ustedes. Tenemos que hacer lugar para las vacas, los bueyes y las ovejas, y las mesas, y las palomas. ¿Sí me explico? Cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de la injusticia que hay, el abuso de autoridad que tienen los líderes religiosos, Él estalla, y lo vemos de una manera que pocas veces lo vemos. El celo por la casa, ¿sí? Cuando Él confronta a los líderes religiosos en su cara y les dice, esto está mal. Pocas veces vemos al Señor Jesús así. Una persona en una ocasión me preguntó, pastor, ¿Dios es celoso? Y yo le dije, sí. Dice, pero ¿cómo puede ser Dios celoso? La hermana es casada. Y le digo, bueno, déjame te lo pongo de esta manera. Le digo yo, ¿cómo sentirías tú si ves a tu esposo acostarse en la cama con otra mujer? ¿Qué sentirías tú? Oh, pues me enojaría. Ok. Dios no le gusta compartir lo que es de Él. No le gusta compartir a su pueblo con el diablo. Dios es celoso. Absolutamente.
Dios es celoso. Dios es celoso. ¿En qué cama te estás acostando tú? Estoy hablando en un lenguaje figurativo. Tú perteneces a Dios. Tu compañero es Dios. ¿En qué cama te estás acostando? ¿Te estás acostando con el diablo? ¿Estás casado con Dios pero te acuestas con el diablo? Eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Los líderes religiosos estaban casados con Dios, pero estaban teniendo relaciones sexuales con el diablo. El corazón del Señor Jesucristo está muy dolido, porque el pueblo de Dios estaba siendo infiel a Dios. Él los puso allí para que ellos fueran luz de los gentiles, para que ellos atrajesen a los gentiles y les presentaran la luz de Dios en sus vidas. Pero ¿saben qué les estaban dando? Les estaban dando oscuridad, no les estaban dando luz. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba casado con Dios, pero estaba acostándose con el diablo. No estaba cumpliendo con su rol, no estaba cumpliendo con su papel. El Señor Jesucristo, cuando entra, les hace saber lo equivocados que están y los confronta y los avergüenza en público. Y algunos dicen que desde allí los judíos dijeron, tarde o temprano tenemos que eliminar a este, porque nos está causando tremendas pérdidas a nuestros negocios y nos está dejando ver muy mal ante la sociedad. Wow, qué valor tenía el Señor Jesucristo para decir, esto está mal y se tiene que cambiar. Increíble valor. Ahora, lo que sucede después de allí, cuando está este enfrentamiento, algunos de ellos, noten lo que sucede, versículo 23. Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Cuando la gente oye y observa, dijeron, este es el Mesías prometido. ¿Sí? Algunos otros creyeron más por lo que vieron, tremendos milagros que hacía el Señor Jesucristo, y creyeron, pero todavía tengo luchas para entender en qué sentido creyeron. ¿Se emocionaron tal vez? Tal vez. Noten lo que dice, y termino aquí. Una vez más, 23, 24 y 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, muchos quedaron entusiasmados, se quedaron sorprendidos de los milagros, de las palabras que él hablaba, del valor que él tenía para confrontar la injusticia. Y creyeron en él, pero creyeron de una manera superficial. ¿Cómo has creído tú en Cristo? Una pregunta. ¿Cómo has creído tú en Cristo? Déjeme termino con una ilustración bíblica. En una sola ocasión el Señor Jesucristo multiplicó peces y panes. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a cuántas personas Él alimentó solamente en ese milagro? ¿Cuántas personas? Gracias. Gracias. En esa multiplicación, en ese milagro, el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una tremenda multiplicación de panes y peces. Le dio de comer una multitud. Ahora, todos aquellos que vieron el milagro, ¿piensan ustedes que creyeron en Jesús? Yo diría, Él hizo un milagro. De unos cuantos panes, de unos cuantos peces, le dio de comer 5,000 hombres con las mujeres y con, imagínense cuántas personas habría allí. Si eran 5,000 hombres y no contaban las mujeres y no contaron los niños, calculen un cálculo crudo. 20,000.
Señor Jesucristo dio 20,000 a 20,000 personas de comer. 20,000. Ahora, ¿cuántos estuvieron cuando Él siguió haciendo muchos otros milagros, beneficiando a mucha otra gente? Cuando Él es traicionado, torturado, crucificado, sepultado, en sí, ¿cuántos miles de discípulos Él tenía? ¿Cuántos había en Gálatas capítulo 1 y 2? Hechos 1 y 2. ¿Cuántos había? ¿Cuántos estaban reunidos en ese día de Pentecostés? 120. ¿Cuántos? 120. ¿A cuántos benefició en sus 3 años de ministerio? Miles, miles y miles y miles y miles que benefició. Y muchos dijeron haber creído en Él. Pero cuando fue traicionado y cuando la cosa se puso dura, solamente quedaron 120. Wow. Tal vez por eso es que dice aquí el versículo, Cristo no se fiaba mucho de ellos. Oh, yo creo en ti, Jesús. Jesus for president. No. ¿Cuánto crees tú en Jesús? ¿Cuánto crees tú en Jesús? Muchas personas creen en Jesús. Hazme el milagrito, Señor. Hazme el milagrito. El milagrito puede consistir en sáname de esa enfermedad y yo te sirvo. A veces se torna un poquito ridículo las ofertas que la gente hace. Conocí a un señor muchos años, no voy a mencionar su nombre porque llegó a asistir aquí en 1 o 2 ocasiones. El señor era un fumador grande en su vida y tenía cáncer en sus pulmones y ya le habían dado el dictamen y le habían dicho y tiene escasas semanas de vida. Eso es todo lo que tiene. Y en una de las ocasiones que lo fuimos a visitar mi esposa y yo platicando con él estaba, pues tenía mucha creencia, mucha fe en los números de lotería. Y se murió comprando numeritos y él dice, pastor, yo no entiendo, yo he hablado con Dios y le hice un deal a Dios, le hice una propuesta a Dios, que si me llegaba a ganar el gordo, el premio grande, pues le daba la mitad, no solamente el 10%, le daba la mitad. Y luego, ¿qué dijo Dios? Pues no me la ha hecho buena. Estaba disgustado el hombre, ¿no? Y hablo con la hija y dice, ay, mi papacito, dice, se está muriendo y todavía está pidiéndole a Diosito por ese milagro, ¿sí? Que se muera millonario. ¿Me entienden? Todos necesitamos a Dios, sí. ¿Qué buscas de Dios? ¿Qué buscas de Dios? ¿Que arregle tus problemas? ¿Que solucione tu economía? ¿Que te haga rico? ¿Que te dé la casa de tus sueños? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué buscas a Dios? Tal vez por eso es que dice aquí, pero que el Señor Jesucristo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Aunque ellos decían, yo creo en ti. No. Yo también creo en ti. Yo creo en ti que no crees en mí en realidad. ¿Me explico? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Al examinar tu corazón de corazones, ¿quién eres? ¿Qué hay aquí? Ten en mente una cosa, el Señor Jesús conoce tu corazón. Si de veras crees, Él conoce tu corazón. Si en realidad no crees y vienes por religiosidad, estás aquí nada más para que Dios te ponga una palomita, Dios sabe, Dios conoce tu corazón. Dios te conoce. Y si hay algo entonces que está aquí, que no debe de estar aquí, es el tiempo para decir, Dios, me conoces así como eres, Señor, así como soy. Perdóname, Dios. Perdóname, límpiame. ¿Sí? ¿Cuál de los dos tipos de corazones es el tuyo? Un corazón de veras conforme al corazón de Dios, un corazón conforme al diablo. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo?
Y si hay algo que no está bien delante de Dios, no es el tiempo para decir: Dios, aquí está mi corazón. Señor Jesús, perdóname. Me has examinado y me has encontrado culpable. Perdóname. Vamos a cerrar los ojos, por favor, con las luces apagadas. Qué maravilloso tiempo para pensar en el hecho de que Dios conoce mi corazón. Conoce mi corazón, conoce tu corazón. Si de veras has creído, qué bueno, Dios conoce tu corazón. Si en realidad no has creído, Dios conoce tu corazón. Ese es el tiempo para venir ante Dios y decir: Dios, con faltas, con fallas, con fracasos, aquí estoy, Dios. Me conoces. Me conoces, Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Padre, como individuos, como personas que te hemos fallado, Dios, en pensamiento, en palabra y en práctica. Y como hemos visto, Padre, como tú conoces el corazón de cada persona. Y conoces, Padre, el mal que hemos hecho. Y a veces nos confrontas y nos dices que tienes celo por nosotros. Porque estamos casados contigo, Señor, pero estamos acostándonos con el diablo. Y tú nos conoces, Dios. Conoces, Padre, lo que guardamos en nuestra cabeza, en esos pensamientos. Conoces lo que guardamos en el corazón, Dios. Y hoy en esta mañana nos llamas a cuentas. Nos llamas a venir delante de ti, Señor, y a presentarnos. Padre Celestial, aquí estamos, puestos de pie, Señor. Reconociendo, Padre, nuestras faltas. Reconociendo nuestras fallas. Examínanos, Dios, pero también perdónanos, Dios. Límpianos, Señor. Que podamos tener un corazón limpio, sincero, celoso de buenas obras. Padre, seguro que aquí hay personas, Padre, que hemos cometido y hemos caído en un nivel, Padre, de relación contigo que está lejos de ser lo que tú deseas. Perdónanos, Dios, porque de nuestras bocas muchas veces salen cosas que no deben, Padre, y con nuestros ojos miramos cosas que no debemos. Con nuestras manos, Padre, hacemos cosas que no debemos, Señor, que lastiman tu corazón. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a tener un corazón consagrado a ti, Señor. Un corazón que tú puedas decir cuando nos miras desde el cielo, Padre, que tú puedas decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo mucha complacencia. Ayúdanos, Padre Celestial, para que tú tengas satisfacción y gozo, alegría, que tú estés orgulloso de nosotros, Señor. Que no te sientas avergonzado de llamarnos hijo. Que no te sientas dolido de llamarnos tu pueblo. Gracias, Padre, por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender tu plan y a vivir de acuerdo a tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, y todo el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén.